Saludos, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos da de ver ese radiante sol, por este nuevo día que Él nos regala y porque podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido su misericordia la que nos ha sostenido y sustentado durante este tiempo y seguiremos viendo la mano de Dios. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 18 al 21 y también que abras tu corazón para que el Señor pueda ministrarnos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su verdad. Y dice la Escritura, en el verso 18 de Lucas 9, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. De manera que en la mañana de hoy vamos a ver acerca de quién es Jesús. Ese es el tema de esta mañana. ¿Quién es Jesús? Necesitamos entender y saber quién verdaderamente es Cristo, quién verdaderamente es Jesús. Y mucha gente a través de la historia, a través de los años, ha expresado y hablado y ha dicho cosas referente a Cristo, pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta más importante que todo ser humano debe plantearse. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? El conocer, amado hermano y amigo, o desconocer su naturaleza, tiene trascendencia eterna. El conocer o desconocer la naturaleza de Cristo tiene trascendencia eterna. No es suficiente saber lo que Él hizo, sino que debemos creer y aceptar lo que Él hizo. Aunque muchos han creído tener una idea de Jesucristo, no es suficiente pensar lo que los otros piensan de Él. Por ejemplo, para algunos, Él fue un hombre nada más. Para otras personas, Él fue un gran profeta. Para otras personas, Él fue un excelente maestro. Para otros, Él fue un judío. Y quizás muchas otras personas piensan que simplemente fue un religioso. Algunos dicen, Él fue una buena persona. Parte de la historia. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesucristo? Mucha gente cree saber quién es Jesucristo, pero realmente no lo saben. Creen saber quién es Jesucristo, pero realmente no lo saben. La forma en que viven demuestran que no saben quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Pregunto en esta mañana. ¿Quién es Jesucristo para ti que me escuchas? ¿Quién es Jesucristo para ti? Créame, a menos que veamos a Jesucristo como lo que realmente es, podremos ser salvos. A menos que veamos a Jesucristo como realmente es, podremos ser salvos. Muchos, queridos hermanos y amigos, ven a Jesucristo solo como parte de la historia. Pero Él es más que eso. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Él es el inicio de la historia y la consumación de los tiempos. Jesús no es en tiempo pasado, sino que es el que era y el que ha de venir. Esto es interesante, mi querido amigo y mi querido hermano, porque mucha gente recuerda a Jesucristo como alguien que existió y que vivió, como alguien de la historia, pero Él es más que eso. La Biblia declara que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el principio y el final de todo. Él es el inicio de la historia y la consumación de los tiempos. Jesús no es en tiempo pasado, sino que es. Él es ahora. Él es el que era y el que ha de venir. Mire Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 8, hablan al respecto. Dice la Biblia que Él es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él es el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él es el que vive y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Él tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Él es quien decide quién vive y quién muere. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él puede perdonar pecados. Solo Él puede perdonarte. Solo Él puede salvarte. Él es el Cordero de Dios. De este fue quien profetizaron los antiguos profetas. De Él dijo Juan el Bautista en el capítulo 1 y el verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el sacrificio, querido hermano y amigo. Este es el sacrificio perfecto provisto por Dios para la expiación por el pecado del hombre. Este es el único cordero que Dios acepta como pago por nuestros pecados. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y quiero que entendamos lo siguiente. Cristo representa el Cordero de Dios. En pocas palabras, Él es el sacrificio aceptable por el Señor. Él es el único que puede servirnos a nosotros como expiación. No hay forma de ser salvo por otros medios. Él es realmente el único que puede salvarnos. Juan estaba en lo cierto. Juan estaba testificando. Juan estaba anunciando que venía uno tras de él. Y qué interesante que cuando los fariseos y los saduceos estaban allí donde estaba Juan el Bautista bautizando y comenzaron a hacerle preguntas acerca de si él era el que había de venir, de si él era el Cristo. Y él dijo, yo no soy eso. Yo simplemente soy uno que prepara el camino del Señor. Yo simplemente soy uno que está aquí enderezando el camino. Y luego cuando vio a Cristo, dice la Biblia que dijo, he ahí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Los ojos tienen que estar puestos en Cristo. Los ojos tienen que estar puestos en Él. Él es el único que puede quitar el pecado. Él es el único que puede perdonar. Él es el sacrificio elegido. Él es el sacrificio perfecto provisto por Dios para la expiación del pecado del hombre. El hombre constantemente estaba presentando sacrificios ante Dios, pero era simplemente un símbolo. Era simplemente algo que apuntaba hacia Cristo. Era simplemente algo que estaba anunciando lo que venía. Los profetas ya lo habían hablado. En pocas palabras, el ser humano no podía, a través de sacrificios de animales, siempre estaba constantemente recayendo en su debilidad, en su pecado. Pero Dios proveyó. Y usted debe decir gracias, Señor. Y debe decir aleluya. Y tú, amigo que me escucha, debes entender que Dios proveyó. Escúchame bien. Dios proveyó el sacrificio perfecto. Cristo es el Cordero provisto por Dios para la expiación por el pecado del hombre. Este es el único Cordero que Dios acepta como pago por nuestro pecado. Y dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Y esto debe quedar muy claro. No hay salvación fuera del Señor. De aquí la importancia de que entendamos quién es Jesucristo. Jesucristo no es simplemente un hombre con un rostro agradable. No es simplemente un hombre bueno y noble que anduvo por el mundo. No. Ese no es realmente lo más glorioso y grandioso. Entender eso y no comprender la magnitud de lo que Cristo vino a hacer en este mundo no tendría sentido. Óigame bien, escúcheme bien. En ningún otro hay salvación. Eso lo dice Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Él es el Salvador. En ningún otro hay salvación. Él es el Salvador. Cristo es el único Salvador, el único que puede salvarte, el único que puede perdonar pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Él es el Salvador. Él es el nombre sobre todo nombre. Escúcheme bien, Cristo es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús significa Jehová salva. El nombre de Jesucristo significa Jehová salva. El propósito de Dios al enviar a su Hijo fue salvarnos por medio de Él. Él vino a cumplir con la voluntad determinada del Padre. Jesús significa Jehová salva. Él es el Salvador. Y qué maravilloso es que usted y yo podamos entender que Jesús es el Salvador. Ahora, qué diferente es cuando uno entiende lo que Jesús es, cuando uno comprende el propósito de su venida, cuando uno entiende la magnitud de lo que implica su sacrificio. Él no lo podemos solamente ver como un hombre bueno, noble. No podemos simplemente verlo
como un mártir, como algunos lo ven. No, Él es mucho más que eso. Él no solamente se puede ver como parte de la historia, no, Él es más que eso. Mire, la Biblia declara en Filipenses, capítulo 2, versículo 9 hasta el 11, dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, esto es hablando acerca de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Querido amigo y hermano, el nombre de Dios es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús dice que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que Jesús no puede ser simplemente una figura histórica, simplemente un buen hombre, simplemente un buen maestro. Eso significa que Él es el Rey soberano de toda la tierra. Significa que todos nosotros, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, debemos rendirnos ante su presencia, debemos rendirnos ante su grandeza, ante su majestad. Y el propósito de Dios, al exaltar a su Hijo, dice hasta lo sumo, hasta lo más grande, hasta lo más último, dice que es con el propósito de que en su nombre, que es sobre todo nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este no es cualquier hombre, mi querido amigo. Este no es cualquier personaje. Este no es uno más. Este es diferente. La Biblia dice de Cristo que aún los demonios creen y tiemblan. La Biblia dice que cuando el Señor pasaba por aquella región de Gadara, cuando el endemoniado gadareno vio al Señor, los demonios hablaron. Y quiero que tú prestes atención para que entiendas quién es Jesús. Jesús es alguien, no cualquier persona. Jesús es Dios. Jesús es aquel cuando los demonios que estaban en la vida del endemoniado gadareno, dice que cuando lo vieron dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Este Jesús es aquel que podía echar fuera demonios, reprender demonios. Este Jesús era el que tenía autoridad y dominio por sobre todas las cosas. Y dice la Biblia que le rogaron. Primero lo reconocieron como el Hijo del Dios Altísimo, y segundo, le pidieron permiso para entrar en el hato de cerdo. En pocas palabras, quiero decirte que Jesús no es un juego, y Jesús no es un mero hombre. Jesús no es lo que muchas veces la gente está tratando de decir, y a veces quieren ridiculizar a Cristo, pero no puede ser posible. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Dice en otra ocasión que los discípulos estaban con Él, y en medio de la barca comenzó una fuerte tormenta. Y dice la Biblia que cuando Él reprendió los mares, todo se volvió en una dulce calma. Y dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Querido amigo, este Jesús no es un Jesús que nosotros tengamos que jugar con Él, ni que podamos ignorar. Este Jesús es un Dios todopoderoso. Y usted debe entender que Jesús es el único que puede perdonar y salvar. Eso es lo que representa Jesucristo. Él es el nombre sobre todo nombre. Él está por encima de todo. Él lo llena todo. Él recibió de parte de su Padre potestad en el cielo y en la tierra. A Él le pertenecen los juicios. A Él le pertenece todo. No hay nada que se le haya reservado a Cristo. Por eso aquellos que ven a Cristo como inferior están equivocados. Él es uno con el Padre. Y Él mismo afirmó ser Dios. Nadie puede afirmar eso, pero Cristo lo afirmó. Este nombre único es un nombre único. Dice la palabra que Jesús significa salvación. Y este nombre que la Biblia declara que es sobre todo nombre, es el único medio entre Dios y los hombres. No hay otra forma de ser salvo. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escúcheme bien. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede salvarse por otra vía que no sea Cristo. Nadie puede llegar a Dios por otro camino que no sea Cristo. Hay un solo Dios.
aunque la gente diga diferentes dioses y tengan esto y aquello, hay un solo Dios y un solo mediador. Eso significa un solo puente entre Dios y los hombres. No hay tal cosa como que puedo llegar por aquí, puedo llegar por allá, puedo llegar por esto, puedo llegar por buenas obras, puedo... No. El único camino hacia el cielo y el único camino hacia Dios es a través de Cristo. Y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra traducción dice de la siguiente forma, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Nadie puede tener reconciliación aparte de Cristo. Él es el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. No hay otra manera. No existe otra forma. Por eso debemos entender quién es Jesucristo. Usted y yo debemos comprender quién es Jesucristo y debemos tomar en serio a Jesucristo. Debemos tomar en serio su nombre. Debemos tomar en serio su palabra. Debemos tomar en serio lo que Él dice. Debemos escuchar lo que Él ha dicho y lo que la Biblia dice acerca de Él en tiempo pasado, presente y futuro. No podemos seguir viendo a Jesús como un mero concepto de la historia. No podemos ver a Jesús simplemente como un concepto de la historia o parte de la historia en tiempo pasado, no. Como un profeta más, tampoco. Solo como un maestro, tampoco. Como una figura religiosa, tampoco. No, mi querido amigo y hermano, Jesús es real y vive. Y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el todopoderoso, a quien se someten todas las cosas. Toda autoridad le fue entregada a Él, en el cielo y en la tierra. Él es el Dios de los ejércitos celestiales, el único Dios verdadero, el gran yo soy, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es mi Dios. Ese es mi Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy es otro título que se atribuye a Cristo. Yo soy el que soy, el autoexistente, el sustentador, la fuente de verdad. Eso es lo que es Cristo, la fuente de verdad, la fuente de vida, la luz inmarcesible, la luz que nunca se apaga. Este Jesús es quien dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas su verdad y necesitas su camino. De lo contrario, estarás perdido ahora y por la eternidad. Él es el camino. No hay otro. Escúchame bien, aunque te presenten los caminos que te presenten, el único camino hacia el cielo y hacia la eternidad se llama Cristo Jesús. No hay otro camino, no existe otro camino que conduzca a Dios. Él es la verdad que todos necesitamos escuchar. Él es la fuente, la única verdad respecto al cielo y a la eternidad. La única verdad que hace libre. Y Él es también la verdadera vida. Tu presente y tu futuro dependen totalmente de quién sea Jesús para ti. ¿Quién es entonces Jesucristo para ti? Mira, lo que creamos de Jesucristo, de lo que creamos acerca de Él, de aceptar lo que Él dice que es y de reconocerle como Salvador, depende nuestro futuro, depende tu futuro, depende mi futuro, dependerá completamente de quién sea Jesucristo para nosotros. De lo que creamos de Jesucristo dependerá nuestro futuro. Debemos aceptar lo que la Biblia dice de Él y debemos reconocerle como Salvador. Ahora, ¿cuántas personas ignoran la realidad de Jesucristo? ¿Cuántas personas ignoran la realidad de su palabra, olvidando que ese Jesucristo será su juez en el día del juicio? Que todavía hoy hasta la fecha es Salvador, pero que en su regreso vendrá como juez. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mira, Él no es una opción, como algunos piensan. Eso es una opción religiosa más. No, Cristo no es una opción, es la única opción que existe en este mundo para el pecador. Tu salvación depende de su obra en la cruz, de su sacrificio. Necesitas humillarte delante de Él y acudir en arrepentimiento y fe. Sin Cristo no hay salvación. De Cristo, mi querido amigo, se habló durante todas las épocas antes de su venida. Todos los profetas hablaron de Él.
Y todo el Nuevo Testamento revela y confirma lo que se dijo de él. La historia está marcada por su huella y es imborrable. Es imposible tratar de ver las cosas sin ver a Cristo. La historia está marcada por él. El mundo está marcado por él. Él es la piedra que desmenuza, es la roca fuerte, el refugio de quienes acuden a él por medio de la fe. Cristo es la esperanza de gloria. Todas las cosas fueron creadas por él y por él subsisten. Entonces, Cristo no es una persona común y corriente. Cristo no es cualquier otro. De él decía Napoleón, estando en una de las islas en las que estuvo, y cuando estaba allí en esa condición y en esa situación, Napoleón pudo, hablando con su compañero, decir lo siguiente, y voy a compartirlo contigo. Napoleón dijo lo siguiente: estando en la isla de Santa Elena, le dijo al general Beltrán: te aseguro que conozco a los hombres, Beltrán, y te digo que Jesucristo no es un hombre. Todo lo que se refiere a él me maravilla, su espíritu, su personalidad. Me acoge su determinación. Su personalidad me sobrecoge y su determinación me confunde. No hay comparación posible entre él y cualquier otro ser en el mundo. En realidad, él es un ser único. Empecemos por su nacimiento. Empecemos por la historia de su vida, lo profundo de su doctrina, su evangelio, su imperio y su paso a través de las edades. Todo esto es para mí un motivo de asombro, un misterio insoluble. Aunque me acerque y haga un examen detenido, todo está por encima de mí. Es grande con una grandeza que me aturde. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperio, pero ¿cuál ha sido la base de las creaciones de nuestro genio? La fuerza. Tan solo Jesucristo fundó su imperio sobre una base de amor, y en este momento hay millones de personas que morirían por él. Qué interesante que una persona al nivel de Napoleón Bonaparte se haya tomado el tiempo para reflexionar y pensar acerca de Jesucristo. No sé cuál sería el final de su vida. No sé si al final reconocería su necesidad de salvación, pero es interesante que a pesar de ser quien era y de haber logrado lo que había logrado, él también lidiaba con el pensamiento y con la idea acerca de Jesucristo. Y yo quería saber, él dice: mira, Beltrán, te aseguro, le decía a su general, te aseguro que conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no es un hombre. Claro que no es un hombre. Claro que no es un hombre común y corriente. Ningún hombre podía vivir la vida que él vivió. Ningún hombre podía hacer las cosas que él hizo. Él era Dios. Él era el Verbo encarnado. Él fue hecho hombre y habitó entre nosotros, pero dice que lleno de gracia y verdad. Jesucristo no era un hombre. Y estaba en lo cierto Napoleón. Todo lo que a él se refiere me maravilla. Su espíritu, su personalidad me sobrecoge y su determinación me confunde. No hay comparación posible entre él y cualquier otro ser en el mundo. Él es único, único desde su nacimiento, único desde la muerte, porque es el primogénito de la resurrección. Él es único desde cualquier perspectiva que usted lo quiera ver. Su nacimiento fue profetizado. No solamente fue profetizado, sino que su muerte también fue profetizada. Dígame usted si conoce a alguien del cual se pueda decir lo mismo, con tal precisión que no queda contradicción alguna. Mire, la Biblia dice en Mateo, específicamente en el capítulo 1, que en el verso 18 acerca del nacimiento de Jesucristo dice claramente que el ángel del Señor se les apareció. Y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice lo siguiente: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios nació de una manera extraordinaria, única, una forma excepcional, algo que venía como parte del propósito y del plan de Dios. Y mire qué interesante, no solamente su nacimiento extraordinario, sino el cuidado de Dios durante el tiempo que le tocó nacer. Es sorprendente también cómo también vinieron a adorarle unos magos del oriente, vinieron a buscarle para adorarle a él. Su nacimiento fue sorprendente. Dice que las huestes celestiales también cantaron gloria a Dios en las alturas, junto con los pastores. Su nacimiento fue único. Y también dice la Escritura en Lucas, voy a compartirle también esta parte del nacimiento de Jesucristo para que entendamos que Él no es cualquier persona. Él no es cualquier persona. Y dice la Escritura: y ahora concebirás en tu vientre, en Lucas capítulo 1, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces podemos ver a través de la Escritura, podemos ver a través del Antiguo Testamento, podemos ver a través del Nuevo Testamento que Cristo está en toda la historia, de que Cristo forma parte de lo que el Señor diseñó para la salvación del hombre. Él tiene nombre de Salvador. Jesús significa realmente Jehová salva, y significa que Él es el Salvador del mundo. Él es el que Dios trajo como medio de salvación para la humanidad. Y dice que sería grande, Hijo del Altísimo. Dios le daría el trono de David su padre. Él es del linaje de David. Entonces, mi querido amigo, no podemos seguir viendo a Dios de la manera que muchos los están viendo, ni de la forma en que lo quieren presentar. Cristo es más de lo que el mundo dice. Cristo es lo que la Biblia dice que Él es. Él es extraordinario de principio a fin. Entonces, Cristo no es una persona más. Él es el Salvador del mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es Dios entre nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. El Evangelio de Marcos lo presenta como Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es maravilloso, es extraordinario. Y quiero decirte a ti que me escuchas, que tal vez estás pensando que Jesucristo es una religión, que Jesucristo es simplemente un judío. Es cierto que Él fue judío, es cierto que Él fue profeta, es cierto que Él también fue un gran maestro, es cierto que Él fue parte de la historia, pero Él no es solamente eso, Él es mucho más que eso. Él es el Salvador y es el único que puede darte vida eterna y perdón de pecado. Él es el Cordero de Dios, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, es el que era, el que es y el que ha de venir. Y tú no puedes ignorar esa realidad. El mundo no puede ignorar esa realidad. La creación nos habla de Él. El mundo, a través de la historia, ha tenido que lidiar con el hecho de que Jesucristo existe, de que Jesucristo existió y de que Él marcó la historia. Aunque Él no fue un revolucionario, como mucha gente lo quiere plantear, en el sentido de que Él no vino a generar una revolución en sentido terrenal, pero sí revolucionó el mundo en el sentido espiritual. Él vino a cambiar y a transformar, a renovar y a brindar la oportunidad de salvación para el perdido y el pecador. Miren, en el Evangelio se transforman los corazones por medio de la obra de Cristo. Cristo transforma y renueva la mente y cambia la vida de las personas. Cuando una persona
pone su confianza en Cristo. Y cuando una persona mira la obra de lo que Él hizo y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y entiende que es pecador, entiende que necesita de Él y se humilla y se acerca a Él en fe, su vida es totalmente diferente. No solamente en tiempo presente, sino también en tiempo futuro. Tenemos la garantía de la vida eterna. Querido hermano, nosotros tenemos que entender quién es Jesucristo. Debemos estar claros sobre quién es Él. Debemos proclamarlo y anunciarlo como corresponde. Nosotros no podemos dudar de quién es Jesucristo. Y debemos hacérselo saber al mundo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo? Y yo quiero preguntarte, a ti que profesas ser cristiano, a ti que hablas acerca del cristianismo, te pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Qué representa Cristo en tu vida? Ahora, muchos me dirán, Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. La pregunta sería, entonces, ¿por qué vivimos ignorándolo? No es posible que nosotros digamos que somos cristianos, que creemos en Cristo, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y entonces vivimos ignorándolo y vivimos de manera indiferente a su palabra. Es algo muy contradictorio que Cristo sea el Rey de mi vida y que el Rey de mi vida no tenga parte en mis decisiones. Es interesante que muchos decimos que Él es mi Rey, mi Señor, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué vivimos ignorándolo? ¿Por qué ignoramos su palabra? ¿Por qué actuamos con tanta indiferencia? Jesucristo no puede ser un amuleto, mi querido hermano. No puede ser un amuleto de la buena suerte. Alguien que llamamos cuando lo necesitamos y luego lo desechamos cuando queremos. O es tu Rey o no lo es. Y es muy importante que sepamos quién es Jesucristo. Mire, en el capítulo que leímos al principio, Lucas capítulo 9, versículo 18, Él les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque les voy a decir algo, el mundo puede decir cualquier cosa acerca de Cristo. La gente puede decir cualquier cosa de Cristo. Y Cristo quería hacerle entender eso a sus discípulos. Él dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, y es lo que nosotros sabemos. Uno Juan el Bautista, otro Elías, otro que algún profeta de los antiguos resucitados. Pero entienda algo, esta respuesta que daba la gente, ninguna correspondía con la realidad de lo que Él era. No tiene sentido para Dios que nosotros digamos, sí, Él fue un buen hombre, sí, Él fue un gran maestro, sí, Él fue un gran profeta. No tiene sentido que simplemente digamos cosas en sentido positivo de Él. Él quiere que entiendas lo que realmente Él es. Y una vez que ellos dijeron eso, Él le dijo, bueno, yo entiendo que la gente diga eso, ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Yo necesito que tú entiendas que para Dios es importante que tú comprendas quién es Él. Que tú estés seguro de lo que Él representa, que tú comprendas la magnitud de lo que es Cristo para nosotros. Y Jesús tuvo que preguntarle, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es una pregunta necesaria que contestemos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Lo que Él sea para nosotros, mi querido hermano, se verá reflejado en nuestras acciones y diario vivir. No me diga que Jesús es su Rey si vive como que si no existiese Rey. No me diga que Jesús es su Señor cuando no se somete a Él. No me diga que Jesús lo es todo cuando no está dispuesto a sacrificar nada por Él. Entiéndame esto. Usted debe saber quién es Jesucristo para usted. Usted debe tener una respuesta clara de eso. Debe saber exactamente quién es Jesucristo. Créame, nosotros no podemos simplemente pensar que sí, bueno, Dios vino al mundo y ya no. Si Él es realmente eso, eso debe reflejarse en nuestra vida. Ahora, la Biblia dice que hubo una respuesta de parte de Pedro. Entonces, respondiendo Pedro, dijo acerca a la pregunta de quién decían ellos que era Cristo, dijo, el Cristo de Dios. Tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres el que Dios había determinado que había de venir. Ahora, cuando él dijo eso, el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro en Mateo, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, es algo extraordinario que nosotros podamos saber lo que Él es. Para Pedro fue una bendición muy grande el poder saber lo que era Cristo, pero Cristo se nos ha revelado a través de la Escritura. Usted ya sabe lo que Cristo es. Usted no está
ahora en una posición de tratar de descifrar quién es Dios. No, Dios fue revelado. La Biblia dice que Cristo es el misterio que antes había sido oculto, pero que ahora nos ha sido revelado. Dios se ha revelado en cada página de las Escrituras, en cada página de los Evangelios. Dios se ha mostrado como Rey, como Señor, y de una u otra forma está diciéndonos a nosotros quién es Él. Por lo tanto, no podemos jugar con Cristo. Nosotros no podemos jugar con su misericordia ni con su gracia. Nosotros no podemos permitirnos el hecho de pensar que si Él es mi Rey, que si Él es mi Señor, y vivir ignorándolo y siendo indiferente a su palabra y ante su voluntad. No, debemos rendirnos plenamente ante su grandeza. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que la gente diga lo que quiera acerca de Él, aunque lo que la gente dice no es cierto. Pero que los cristianos sepamos bien quién es Cristo. Él quiere que tú sepas que Él es tu Salvador. Él quiere que tú sepas que Él es el Rey que ha de venir. Él quiere que tú sepas que Él es el Cordero inmolado. Él quiere que tú sepas que Él es el Dios Todopoderoso. Él quiere que tú sepas que Él es Rey. Él quiere que tú sepas que Él es Juez. Él quiere que tú sepas que Él es el único Dios verdadero. Y debes tenerlo presente. Yo debo tenerlo presente, todos nosotros debemos tenerlo presente y debemos manifestar la sujeción que tenemos a ese Señor y a ese Rey y a ese Salvador en la forma en que vivimos para Él, en la forma en que nos comportamos y en la forma en que hacemos las cosas. Mire, en una losa antigua de la Catedral de Lemberg, Alemania, hay un verso que dice lo siguiente: así pues, habló Jesús, nuestro Señor, a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confías en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. En pocas palabras, querido hermano, si Cristo es lo que la Biblia dice que es, y yo creo lo que la Biblia dice acerca de Él, entonces yo debo vivir en sujeción y obediencia a Él. Si Él es mi Rey, demuéstrelo. Si Él es su Señor, demuéstrelo. Si Él es su Salvador, demuéstrelo. Pero no viva de manera incongruente a lo que dice que es su Señor. Y que quede claro en nuestra mente, mi querido hermano, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Jesucristo no es, como muchos piensan, inferior al Padre. Jesucristo es Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el que soy. Jesús nunca negó su deidad. De manera que nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos ver a Cristo como se revela en la palabra de Dios. Debemos verlo como el Cordero inmolado. Debemos verlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que era, como el que es y como el que ha de venir. Si tú eres un amigo que no conoces a Cristo, debes entender que estás en una gran necesidad y que el único que puede darte salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Como dice, en ningún otro hay salvación. Entonces, tú debes buscar al Señor, debes acudir a Él, debes humillarte delante de Él y debes decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. Tú no tienes otra alternativa más que ir a Cristo, acudir a Cristo y reconocerle como lo que Él es, Rey y Señor, y decir: Señor, necesito tu salvación, necesito tu perdón, necesito que tú me des vida eterna, necesito que tú obres en mí, necesito que tú me des salvación. Hermanos, nosotros necesitamos considerar seriamente lo que Cristo es. Necesitamos verlo como Dios dice que es. Necesitamos mirarlo desde la perspectiva de las Escrituras. No podemos seguir viviendo como viven los demás, pensando lo que los demás piensan. No.
Los demás pueden decir que Él es un simple profeta. Los demás pueden decir que Él es un buen maestro. Los demás pueden decir que fue un gran mártir. Pero nosotros sabemos que Él no era, sino que Él es. Y no podemos nosotros simplemente pensar como un judío que vino hace muchos años. No, Él es el Rey. Él es el Dios soberano de toda la tierra. A Él darán cuenta todos los hombres. Dice la Biblia que ese Salvador, que vino manso y humilde en un pesebre, que nació y vivió una vida sin pecado para luego morir en esa cruz. Cuando murió, dice la Biblia que resucitó, pero que un día regresará, y cuando Él regrese no vendrá manso y humilde, sino que vendrá como Rey, vendrá como juez justo de toda la tierra. Entonces, que Dios nos permita a nosotros proclamar a ese Cristo, que Dios nos permita a nosotros proclamar a Jesucristo, anunciarle, proclamarle y decir al mundo que nuestro Dios, que nuestro Señor, que nuestro Cristo amado es un Dios real y verdadero y que todos necesitan conocerle y recibirle como Salvador. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios real y poderoso, Señor, que te manifiestas, Señor, por medio de tu palabra. Queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes, Señor, a cada uno en lo particular, a entender y comprender, Señor, quién eres, Señor. Que podamos también, Señor, compartir esta gran verdad, Señor, con aquellos que ignoran, Señor, lo que tú eres, con aquellos incluso que se burlan, Señor, de tu realidad y de tu existencia. Aquellos que por ignorancia, Señor, como dice tu palabra, Padre Santo, cuando estabas en la cruz, que dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Ayúdanos a nosotros a mostrarle que tú, Padre Santo, eres muy grande, Señor, muy poderoso, muy santo, Señor, y que tienes poder para cambiar y para transformar, Señor. Padre, ayuda a la iglesia, ayuda a mis hermanos. Permite que todos vivamos a la expectativa, Señor, de que un día vendrás, Señor. Que todos vivamos a la expectativa, Señor, de que tú pedirás cuenta, Señor, a los que te conocen, Señor, y a los que estamos, Señor, sirviéndote, Padre, y que podamos hacer las cosas como corresponde, Señor. En Cristo Jesús, Señor, oramos, Padre, y te damos gracias. Amén.